quisiera dar la bienvenida oficial a Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados, y de nueva cuenta agradecer su generosidad para, en momentos y días tan complejos y llenos de trabajo, pues se haya hecho un espacio en su agenda para poder dialogar con todos nosotros. Dulce María, bienvenida, es un honor tenerla por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, agradecería activar a su micrófono y es usted muy bienvenida. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, y desde luego agradecer la presencia esta tarde de un número muy relevante de quienes integran Coincides y también de mis compañeras y compañeros diputados de distintos partidos políticos. En lo personal tengo un fuerte nexo con Jalisco. Es una tierra a la que conozco, en la que viví durante 5 años y medio, en la que permanentemente por razones familiares estamos presentes allá y la tengo muy en mi corazón, y por esas razones también sé que el gran esfuerzo que está haciendo este conglomerado de empresarias y empresarios, más de 500, que escogieron el muy descriptivo acrónimo de Coincides, tiene que ver con esos 3 elementos que deberían ser parte de la estrella polar que guíe los pasos de nuestra sociedad y de nuestro país. Me refiero a la innovación, al crecimiento y al desarrollo sostenible. Estas 3 cuestiones son, vamos a decir, los elementos marco de una reflexión que yo quisiera compartir la tarde hoy con ustedes. Voy a partir de una hipótesis para poderla ir desarrollando en estos minutos. La hipótesis es que en 2018 inició en el país un proceso de restauración autoritaria. Y no lo voy a decir a manera de descalificación, porque me parece que no estamos en condiciones para, con un calificativo, simple y llanamente rehuir al análisis, al debate y a tratar de confrontar las distintas visiones y puntos de vista que existen en la sociedad. Lo digo como una descripción que está basada en un conjunto de situaciones que se han estado presentando en estos ya más de 27 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para poder hablar de equilibrio de poderes, tenemos también que hablar de los elementos que integran el Estado mexicano y los poderes que los constituyen y sus 3 órdenes de gobierno. Hablar de equilibrio de poderes nos lleva a ver cuál es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también con el Poder Judicial, y un conjunto de órganos constitucionales autónomos que, sin estar plasmado como poder del Estado mexicano, forman parte de los mecanismos de redistribución de poder por parte de los otros 2, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y yo diría que estos organismos constitucionales autónomos tienen una protopresencia, una presencia preliminar de la sociedad mexicana. Que si hablamos de equilibrio de poderes, hablamos del Estado mexicano, hablamos de los poderes, y hablamos también, a manera de hipótesis, de lo que le mencioné antes, cuáles son específicamente las condiciones en que se da o no se da un equilibrio de poderes. Y en este caso, el proyecto político viene hacia una restauración autoritaria. Y cuando uso la palabra restauración, estoy presuponiendo que hay un pasado autoritario, el cual obviamente que existe en nuestro país. Podemos hablar de que ese pasado autoritario tenía un componente central que era el presidencialismo, es decir, los 3 poderes que están en la Constitución, y quienes son abogados lo saben muy bien, empieza por el poder legislativo, el desarrollo de los artículos constitucionales, luego sigue el ejecutivo y por último el judicial. Pero este orden constitucional no siempre ha sido el orden político que ha prevalecido en nuestro país. Es más, nunca ha sido el orden político que ha prevalecido en México. En ese sentido,
En ese pasado autoritario que podemos fechar, algunos dicen que empieza desde 1968, su erosión, yo diría para efectos concretos y prácticos de la plática que tengo con ustedes, que es a partir de 1997, que justamente es el año en que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Hasta esa fecha, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo descansaba bajo el supuesto de la mayoría absoluta del partido en la presidencia de la República, que fue hasta el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional. No voy aquí a detenerme mucho en que esa relación aparentemente rígida no lo era, ni que tampoco era un bloque homogéneo el que había en el legislativo, ni que el ejecutivo hacía el presidente de la República lo que quería su santa voluntad, sino que había una serie de factores que intervenían, mediaban en las decisiones que tomaba el ejecutivo y también, aunque ustedes no lo crean y me miren con sospecha, en el propio poder legislativo, en las cámaras de diputados y de senadores. En otra ocasión les puedo contar algunas anécdotas de momentos en los que definitivamente la negociación interna al interior los propios grupos del PRI era muchísimo más ruda que la negociación que después se dio con otros partidos opositores al PRI en años siguientes. Pero el hecho es que ese 1997 marca una ruptura en ese modelo de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. No es de extrañar que el Ejecutivo mandase la mayor parte de las iniciativas de ley que se discutían en el Congreso y que el Legislativo, dominado por el PRI, presentara pocas iniciativas de reformas o de nuevas leyes. Ahora bien, desde el primer momento que hubo diputados opositores, que lo hubo desde 1946, que ganaron de mayoría relativa, pero estamos hablando que el máximo que logró el Partido Acción Nacional fueron 6 de mayoría relativa, hasta 1964, en que se estableció la figura de los diputados de partido. Entonces empezó a haber una mayor presencia de la oposición, que en aquellos años la oposición al PRI estaba concentrada en el Partido Acción Nacional, pero también había el Partido Popular Socialista, que era el considerado partido de izquierda, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que se había formado a partir de una escisión de los militares del PRI. Bueno, estos diputados de partido operaron entre 1964 hasta 1979. ¿Qué pasó en 79? Es la reforma político-electoral más grande que ha tenido el país. Esta reforma estableció la figura de la representación plurinominal, es decir, la representación de las fuerzas políticas que, si bien no alcanzaban a ganar un distrito, un ayuntamiento de mayoría, tenían una presencia real en distintos sectores de los votantes y estaban, a partir del establecimiento de la representación proporcional, con una representación tanto en los municipios como en los congresos estatales y el Congreso Federal. Esta es una evolución también que no fue de la noche a la mañana. 77 se estableció, en 79 con 400 diputados y diputadas, fue la primera ocasión en la que 100 de ellos provenían de los partidos opositores. Y habiendo sido en 1977 restablecida la posibilidad de la participación legal del Partido Comunista, este partido, no bajo las siglas de Partido Comunista, sino Partido Socialista Unificado de México, junto con otros partidos de izquierda, como el partido conocido coloquialmente como el de los ferrocarrileros, el ferrocarrilero, porque era con unas letras que parecía mucho decir ferrocarril, formaban parte de la izquierda, de esos 100 diputados y diputadas de la izquierda.
todavía en esta narrativa de predominio absoluto del partido del presidente de la República en la Cámara de Diputados, llegamos a 1988. Se ha analizado, discutido y cuestionado mucho el resultado de la elección, que si esta elección era la elección presidencial, pero poco se ha visto y se ha analizado lo que sucedió en la elección de la Cámara de Diputados, que por primera vez estuvo integrada por 500 diputados y diputadas, de los cuales, esos 500, prácticamente solo 261, fíjense, pongo las comillas, solo 261 pertenecían al Partido Revolucionario Institucional. Esta fue la primera presencia fuerte, muy fuerte, de la oposición, con varios, representada por varios partidos, al PRI en el 88. En el 91 el PRI recuperó la mayoría absoluta, solo perdió 10 distritos, pero ya tenía un tope en el número de diputados, que era de 320. Bueno, pues retomando este relato rápido, cuando en 1997 se lleva a cabo la elección de la nueva legislatura, veníamos de una crisis económica muy severa que dio justamente en la 56 legislatura, la de 1994-1997, que compartimos con Tonatio, con Mara Robles, entre otros compañeros de Jalisco. Y quiero decirles que la elección, por primera vez en toda esta larga historia, la mayoría de las y los diputados pertenecían a partidos opositores al PRI. De hecho, fue cuando se constituyó el llamado G4, porque eran los 4 partidos que tenían la mayoría opositora y que desde la misma instalación de la Cámara comenzaron a hacer sentir su fuerza y su presencia. Resultados concretos y tangibles. Primero, el presidente de la República ya no podía considerar que cualquiera de sus iniciativas de ley o de reformas de ley iban a pasar sin un severísimo examen por parte de los opositores. Y aun cuando el PRI de 1997 al año 2000 conservó la mayoría absoluta en el Senado de la República, la presencia en la colegisladora de la mayoría opositora generó grandes cambios en la relación con el Ejecutivo y también la relación entre las cámaras de diputados y de senadores. ¿Qué sucedió en la Cámara de Diputados? Primero, se tuvo que elaborar una nueva normativa interna. Lo que teníamos, la figura que teníamos de la Gran Comisión, que era el órgano de gobierno, estaba diseñada para una mayoría priista que ya no existía. Entonces, se creó la Junta de Coordinación Política, que es donde están representados los grupos parlamentarios. Esos órganos de gobierno nuevos, que también la presidencia de la mesa directiva o la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hasta antes de 1998 era mensual. O sea, como quien dice, más tardabas en sentarte que en decir adiós. Era una representación pues muy formal, no era una representación real. Bueno, esto cambió en 1999, cuando la ley orgánica prevé que la mesa directiva de la Cámara de Diputados es electa para un año de ejercicio. E igual está normado en nuestra ley, donde dice que el primer año le corresponde hacer la propuesta al Pleno, a la primera fuerza, a la segunda el segunda y el tercero la tercera. Bueno, ¿qué pasó en términos concretos en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Estamos hablando del primer gobierno de Acción Nacional, periodo 2000-2006, en que el PRI tenía mayoría relativa, no llegaba a la mitad más uno, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Estamos hablando de que los diputados del PRI eran alrededor de 220, 230, pero la mayoría
vamos a decir, opositora, era contraria al PRI. Ustedes recuerdan lo que una y otra vez decía el presidente Vicente Fox, de que el no contar con una mayoría en la Cámara de Diputados impedía que sus iniciativas, sus proyectos de reforma pudieran avanzar más rápidamente. Era una insistencia en decir que siempre la mayoría es requerida para ello. Pero permítame decirles una cosa. En el gobierno del presidente Fox, siendo mayoría la oposición a su gobierno, o sea, del PRI, fue cuando se estableció la figura del derecho a la información pública gubernamental en la Constitución. Se estableció lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nació primero como el IFAI. Fue cuando se creó el Seguro Popular. Fue también durante ese periodo donde, gracias a las negociaciones entre los grupos parlamentarios, se pudo avanzar en reformas tan significativas como la del artículo 2 constitucional en materias de derechos y cultura de los pueblos indígenas. Todo ello fue posible con un Congreso opositor al Ejecutivo. En 2006, nuevamente la Cámara de Diputados dejó al partido del presidente de la República, en este caso al PAN, en posición de la, vamos a decir, la primera fuerza, pero seguida muy de cerca por el PRD y un poco más atrás con 106 diputadas y diputados del PRI. Nuevamente encontramos las tres fuerzas políticas. Tres fuerzas políticas que para hacer todo el trabajo legislativo de ese sexenio tuvieron necesariamente que ponerse de acuerdo. Y hablo no solamente de las reformas constitucionales que requieren una mayoría calificada de 2/3 partes, también hablo de las mayorías simples, cuando se aprueba cualquier reforma de ley como la que recientemente se dio en la ley de servicio, de la ley de la industria eléctrica. Bueno, así nos fuimos durante todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No sin antes decirle que el último trienio de Felipe Calderón, 2009-2012, el PRI recuperó su carácter de primera fuerza en la Cámara de Diputados, sin ser 251. Primera fuerza eran como 220, 200, algo así. Pero eso nuevamente obligaba, insisto en el verbo obligar, a la negociación entre las distintas fuerzas políticas y el Ejecutivo. Esto es indispensable, a mi juicio, a reserva de lo que posteriormente digan algunos de mis compañeros, para que la calidad de la legislación se mantenga. Que hay problemas, obviamente que los hay, no los niego, porque a veces el Ejecutivo, en su afán de encontrar mayorías, puede hacer algunas cosas, algunas de ellas que en este momento están bajo la lupa. Pero esto de ninguna manera significa que sea mejor lo que dejamos atrás, lo que dejamos desde 1997. Ahora bien, emplearé los minutos que me restan en tratar de fundamentar mi juicio o mi hipótesis sobre el proceso de restauración autoritaria. Muy rápidamente les voy a decir que en 1977, en auge de este modelo del presidencialismo autoritario, del control político del PRI y particularmente del presidente de la República, Jorge Carpizo MacGregor, un muy distinguido académico que llegó a ser secretario de Gobernación, entre otros importantísimos cargos, Jorge Carpizo publicó un libro que se llama El presidencialismo mexicano. Ustedes se van a encontrar en este libro que Carpizo desarrolla los 11 pilares del presidencialismo, pero insisto, estamos hablando del presidencialismo de la mitad de la década de 1970. Y muy rápidamente les voy a decir cuáles son esos 11 pilares. El primero es: el Ejecutivo Federal es el jefe del partido predominante. Yo creo que no podemos negar que Morena es, vamos a decir,
total y completamente una fuerza política supeditada a la figura del presidente de la República. Segundo, el debilitamiento del poder legislativo. La recuperación de la mayoría absoluta por parte de Morena y sus aliados legislativos ha significado que una serie de situaciones que hacía muchísimos años que no se presentaban en las cámaras, ahora se han presentado. Les voy a poner un ejemplo que sé que a ustedes les va a llamar a la reflexión. En 1982, 1 de septiembre, el presidente de la República, José López Portillo, en su 6º informe de gobierno, anunció que debido a la situación económica prevaleciente, procedería a la estatización de la banca mexicana. No estoy hablando de nacionalización, porque la banca era en ese momento, en su mayoría, de empresarios mexicanos, pero a la estatización de la banca. El 28 de septiembre ya estaba aprobada la reforma constitucional y la ley. Ya estaba aprobado todo. Entonces, y se los digo con conocimiento de causa y también con culpa. Fue la primera ocasión en que yo fui diputada federal, 1982. A mí me tocó estar en el salón de sesiones cuando se hizo el anuncio. A mí me tocó porque estaba yo en una situación que me permitía ver al candidato a la presidencia de la República, ya presidente electo, ¿verdad? Y ver sus manos cómo hacían un aplauso así. Lo cual, aún en mi inmadurez de los 30 años, me permitió saber que el gobierno entrante no estaba precisamente de acuerdo con las medidas que se habían anunciado esa tarde. A lo que voy es que ese escenario de 82 de la estatización de la banca es el escenario que estamos viviendo ahorita en la Cámara de Diputados. Y mi pregunta consecuente tiene que ver con lo que sigue. ¿Ese es el modelo que queremos para México? Yo diría que la mayoría de quienes vivimos los procesos de modernización y cambio en México, quienes hemos luchado para que este país se abra a la modernización, que los procesos democráticos se aceleren, sean incluyentes, etcétera, la respuesta es contundentemente no. No es lo que queremos. Segundo pilar. Tercer pilar, integración en buena parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo se los dejo. El presidente de la República ha tenido oportunidad de presentar ternas para 3 ministros y ministras. Todavía va a tener otra oportunidad, o sea, la Suprema Corte de Justicia, que está integrada por 11 miembros, puede fácilmente quedar. Yo no pienso que ministros y ministras, por su elevadísimo cargo, sean subordinados de nadie, pero pongámoslo, simpatizantes. Luego el 4 es la marcada influencia en la economía. Eso lo está tratando de recuperar el Ejecutivo Federal. Prueba patente es la reciente reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿Qué mejor recuperación de esa influencia que el disponer de cuánto, cómo y dónde se genera la energía eléctrica que requiere el país? Quinto, la institucionalización del ejército. Bueno, el ejército ahorita sufre un proceso de transformación en que ha sido llamado a realizar un conjunto de tareas que va mucho más allá de las funciones constitucionales y funciones que su propia ley le señala, ¿no? Es muy eficaz, indudablemente, como constructor. Yo me quedé muy impresionada por su rapidez con la que construyeron la zona militar número 37 en el aeropuerto, donde está el aeropuerto de Santa Lucía. Atrás es una ciudad completa, nueva, que incluye un hospital de 50 camas, es un hotel de 3 estrellas de 74 habitaciones, una universidad, etcétera. Son muy buenos y muy eficaces en menos de 2 años. Pero eso es lo que queremos que las Fuerzas Armadas de México continúen realizando.
y el desplazamiento de los civiles, si es por incompetencia, pues no sería mejor hacer lo necesario para que mejoren su competitividad, su competencia y hagan las cosas bien. El sexto es la fuerte influencia en la opinión pública, otro pilar del presidencialismo de los 70. Las conferencias mañaneras, no cabe duda alguna, que buscan incidir en forma muy importante y lo logran la mayor parte de las veces en la opinión pública. Séptimo, concentración de recursos económicos en la federación. Yo creo que este es uno de los procesos más preocupantes, porque habíamos vivido desde mitad de la década de 1980 un proceso real de descentralización y desconcentración de la administración pública federal. Ahora este proceso se está revirtiendo a pasos acelerados. Para mí, el principal exponente de este proceso es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, porque si bien el Seguro Popular como mecanismo financiero, ¿verdad?, y como organización para la prestación de los servicios de salud, estaba descentralizado, justamente ahorita estamos en un proceso inverso con el INSABI y otros organismos. Por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos que se dio en noviembre del año pasado. Esta desaparición va mucho más allá del recurso que pudieran disponer estos fideicomisos. Va a través de la centralización de las decisiones en áreas muy importantes que tienen que ver con la investigación, con la educación, el desarrollo científico y tecnológico del país, ¿verdad?, y que ahora están totalmente centralizadas en dependencias y además sujetas a la anualidad del ejercicio del gasto. Luego tenemos las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales. Allá podemos discutir, porque no hay, vamos a decir, no absuelvo de este pilar al Ejecutivo Federal, pero hay una serie de valladares institucionales que han impedido ese ejercicio. Quizá uno de los valladares más poderosos esté en los organismos constitucionales autónomos, significativamente el Banco de México. Banco de México en la mitad de la década de los 70, ¿se acuerdan ustedes aquella frase célebre de que las finanzas se manejan desde los pinos? Es de mediados de los 70. Ahora no, tenemos un Banco de México que es autónomo y un Banco de México que tuvo la capacidad de negociar, políticamente hablando, con otras fuerzas para que esta iniciativa que iba en mengua de su autonomía, me refiero a la relativa a la adquisición de billetes y monedas extranjeras por obligación para integrar a sus reservas, está, vamos a decir, en este momento temporalmente suspendida. Yo quisiera pensar que está en el congelador, pero en el congelador de la vacuna Pfizer, es decir, a 170 grados, al 0 Kelvin, pero bueno, no lo sé. Si así está. Luego, el noveno es determinación de todos los aspectos internacionales. Aquí yo creo que este es uno de los pilares que definitivamente tendríamos que quitar de una descripción del autoritarismo o presidencialismo mexicano, porque esta determinación de los aspectos internacionales está cruzada por todos los tratados y acuerdos internacionales de distinta índole que ha hecho México a lo largo de estos últimos 30 años. Me refiero desde nuestra participación en la Organización Mundial de Comercio, el entonces Telecán, hoy TEMEC, el acuerdo TPP, Transpacífico, así como el acuerdo de asociación con la Unión Europea, la asociación económica con Japón, etcétera, etcétera, pero también las convenciones en materia de derechos humanos. O sea, la parte internacional, ¿verdad?, habría que reflexionarla bajo las luces del siglo XXI. El gobierno directo de la región más importante, que es la Ciudad de México, ustedes saben que si bien no hay ninguna subordinación formal, ni mucho menos constitucional, la afinidad política real permiten hacer o considerar que el proyecto de la Ciudad de México es afín y un proyecto, vamos a decir, no quisiera usar la palabra subordinado, pero estrechamente relacionado con el del presidente de la República. Y un último elemento, el último pilar de Jorge Carpizo,
él le dice un elemento psicológico, que es la aceptación general del papel predominante del Ejecutivo. Es esa parte cultural que dice, sí, el presidente de México tiene que ser muy fuerte, porque si no es muy fuerte el presidente, distinto ser fuerte que ser autoritario, bueno, este país no avanza. Necesitamos quien imponga las decisiones para que todos los demás sepan qué hay que hacer y por dónde hay que hacerlos. Hasta el flautista de Jamelín nos tocó música para llevar a los niños al barranco, ¿no? O sea, aquí ni música, pero este elemento psicológico también está muy estrechamente vinculado en el siglo XXI a la sociedad civil. La sociedad civil de la década de 1970 no es lo que es ahora la sociedad civil, con todas sus formas de expresión, sus formas de comunicación y matices. Entonces, este otro pilar de el aún subsistiendo el elemento psicológico tiene fuertes matices. Por último, ya para finalizar, entonces, ¿de qué estrategia pudiéramos hablar? Una estrategia que vista desde quienes pensamos que lo que hay que hacer es avanzar, de ninguna manera restaurar pasados, ni el pasado que nos propone el presidente López Obrador de la década de 1970, ni el pasado inmediato, en que la tentación de quienes acaban de salir de gobierno, me refiero a mis compañeras y compañeros del PRI, piensan que puede y debe de recuperarse. No. El pasado es. Lo que hay que hacer es ver hacia el futuro, ver hacia adelante. ¿Y cómo podemos, eso sí, con la experiencia, con los conocimientos, con nuestras capacidades, imaginar un futuro? Un futuro en que la decisión se las pongo en estos dos ejes, en estas dos coordenadas. O una en el que haya un Estado que predomine en forma absoluta y que bajo la razón o el pretexto de hacer funcionar a la sociedad en materia de distribución igualitaria del ingreso, de la seguridad, defina que única y exclusivamente la acción del Estado es la que puede satisfacer esas necesidades sociales, o un modelo en que se logre recuperar la dinámica de empoderamiento de la sociedad. Y cuando digo empoderamiento de la sociedad, hablo en general de la sociedad, en los distintos ámbitos del desarrollo de la vida colectiva. Para mí esa es la verdadera disyuntiva que tendrá un episodio trascendental en el 6 de junio próximo. ¿Por qué razón? Si Morena y sus aliados legislativos logran refrendar su mayoría en la Cámara de Diputados, permítame decirles que ya no va a haber fuerza política que logre detenerlos en las reformas que todavía les restan por hacer para instaurar un modelo estatista, un modelo que nos lleve hacia la década de 1970 y al esplendor del presidencialismo autoritario. Aún con nuestros tratados de libre comercio de América del Norte, aún con una sociedad recientemente comunicada a través de las redes, etcétera, etcétera, la posibilidad de desarmar el modelo que se construyó durante más de 30 años para empoderar a la sociedad, ese modelo, si se mantiene la mayoría, va a quedar prácticamente inexistente. La otra posibilidad es de que haya una mayoría opositora que se conforme a partir de los partidos políticos que están definidos para hacer una real oposición al Ejecutivo Federal. Los nuevos partidos no sabemos qué va a pasar con ellos. Yo sí les puedo decir que hay 3 partidos que se coaligaron en una alianza que hace algunos años hubiéramos llamado contra natura, porque el PRI y el PAN, o sea, el PAN nació como partido político 10 años después de que se fundó el PRI como Partido Nacional Revolucionario, ¿verdad? Y nació justamente para oponerse al Estado de la Revolución y a su partido, al PRI, ¿verdad? Y ahora nos aliamos, el propio PRD, y bien Movimiento Ciudadano, que ellos decidieron tomar su propio camino, pero que es una oposición real, ¿verdad? O sea, esos 4 partidos hoy por hoy son la oposición real al Ejecutivo Federal.
Si esa oposición lograra tener una mayoría absoluta en la próxima legislatura, no crean ustedes que va a haber jauja, de ninguna manera. ¿Se acuerdan del escenario que les platiqué de 1997? Pues sería uno muy parecido, porque habría una tensión entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, todavía dominada por Morena. Pero yo digo, bienvenida a la tensión, caray. Hay que, porque esta nos presta a la negociación política y a la negociación legislativa para lograr hacer leyes que realmente le sirvan a la sociedad en este propósito de avanzar hacia el futuro, no de retroceder hacia el pasado. Entonces, las ciudadanas y los ciudadanos, bueno, pues tendrán mucho más que la palabra en 2021. Tendrán la decisión sobre el futuro de México y el camino que queremos transitar. Muchísimas gracias, Dulce María. La verdad, qué oportunidad tan importante hemos tenido esta tarde de escuchar este repaso por la historia de los últimos años de la política y de la democracia mexicana. Creo que nos ha dejado un panorama muy realista de lo que estamos viviendo y sobre todo de lo que puede suceder. Y es precisamente uno de los objetivos de este grupo, buscar cómo actuamos proactivamente para que suceda mejor. Así es que daremos paso ahora a las intervenciones. Obviamente le vamos a pedir a Geraldine Herrera, a Tonatiuh Bravo Padilla, nuestros legisladores jaliscienses que están en el Congreso de la Unión, y también a Altagracia Gómez Sierra, que hoy nos acompaña, miembro de Conciles desde hace buen rato, sus opiniones. Así es que primero las damas, me gustaría escuchar a Geraldine, su experiencia como diputada federal jalisciense y también su visión de cuál es el momento que está viviendo el equilibrio de poderes que mencionábamos como centro de esta conversación, pero sobre todo lo que hay que hacer. Soy Geraldine Herrera, diputada federal por Movimiento Ciudadano por el Distrito 10 de Zapopan. Estoy en la Comisión de Economía, en la de Ciencia y Tecnología y en la de Derechos Humanos. Y saludo con muchísimo agrado y muchísimo respeto a mi presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, y a mi coordinadora hasta hace un mes, al diputado Tonatiuh Bravo Padilla. A los dos los admiro muchísimo, son grandes legisladores, además con características muy especiales, como es la de ser conciliadores, en el caso de Dulce María ahorita el ser imparcial como presidenta de la Cámara, con valores que de verdad yo respeto y admiro. Y bueno, pues digo, aquí la presidenta pues ya me dejó aquí muy alta la vara, pero bueno, les quiero comentar un poquito de la vivencia que yo he tenido como legisladora. Definitivamente, pues ya lo dijo la presidenta Dulce María, para que haya pesos y contrapesos son muy importante la división de los tres poderes, y también algo que a mí me ha parecido también muy importante como un contrapeso, que fueron realmente creados para que no se monopolizara el poder, son los órganos autónomos. Y yo también me quiero referir un poquito a los contrapesos sociales. En algún momento lo mencioné y lo digo con todo respeto, ustedes saben que yo vengo de la iniciativa privada. Cuando inició la legislatura, sí recuerdo que a 4 meses más o menos de que había entrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvimos en Economía la comparecencia de Carlos Salazar del CCE, y yo recuerdo, yo soy enlace parlamentario de la OCDE, estoy fungiendo como enlace parlamentario, y recuerdo que había escuchado a Gurría decir que México, el pronóstico era que iba a crecer 0%. Y recuerdo perfectamente a Carlos Salazar hablando de que habían votado apostándole a un cambio y que íbamos a crecer el 4%. Y yo recuerdo que todos los que estábamos ahí, pues dijimos, ¿cómo, no? O sea, no veíamos forma. Entonces, hay contrapesos sociales que para mí es importantísima la iniciativa privada. Para mí es muy importante el contrapeso de los ciudadanos. En esta legislatura hemos escuchado en tribuna muchísimas veces que 30 millones de mexicanos votaron por Morena, y es verdad, o sea, definitivamente pues es un voto legítimo. 23 millones votaron por otros partidos, pero 30 millones se abstuvieron.
Y eso es un contrapeso importantísimo. Realmente lo que estamos viviendo es, considero yo, desde mi punto de vista también, una falta importante de ese contrapeso. Yo les puedo decir que en las votaciones, analizando los votos, me decían, oye, en las zonas marginadas de verdad votan mucho y les parecerá increíble. Y de hecho, actualmente he visto algunos incluso memes, donde dice, si tú pagas impuestos, vota, porque los que no pagan van a ir a votar. Pero de verdad, a mí me impresionó ver cómo en las zonas más marginadas la gente salió a votar y en otras zonas la gente fue menos la cantidad de votos. Ahorita, la verdad, está en juego la democracia de nuestro país. Al nosotros no tener ese contrapeso, ese equilibrio en el Congreso, pues no se pueden tomar acuerdos y no se puede negociar. Ahorita que comentaba la presidenta Dulce María por ejemplo, del PRI, pues cuando se hizo lo del Pacto por México, de alguna manera se pudieron tomar acuerdos y de alguna manera se pudieron modificar ciertas cosas. En la actualidad, y lo han dicho abiertamente, no se le va a mover una coma. Entonces, nosotros, no, al ser una mayoría y la oposición no tener fuerza, pues definitivamente es muy difícil lo que se puede lograr. Y aquí quiero comentarles que yo quiero hacer un reconocimiento a mi coordinadora hasta hace un mes, Tonatiuh Bravo, porque yo lo he dicho. Tonatiuh ha sido un eslabón importantísimo en la oposición con la negociación con Morena. Creo que creo que Tonatiuh tuvo un papel de verdad clave en la ley, por ejemplo, de educación superior, precisamente por estas características que yo hablaba de ambos, que admiro mucho, de ser correctos, de ser mesurados, de ser preparadísimos, porque sí, Tonatiuh logró gran parte pues de lo poco que se puede lograr, ¿no? Al tener ellos la mayoría y con sus aliados poder llegar a tener las 2/3 partes en el Congreso, pues realmente ellos no necesitan ni tomar acuerdos ni negociar nada. Entonces, yo recuerdo que cuando entré a esta gran experiencia que ha sido el ser legisladora, que de verdad es algo maravilloso. Recuerdo que tomé un curso que ustedes como empresarios lo sabrán, que cuando tú quieres tener una negociación en tus empresas, con tus socios comerciales, que sea a largo plazo, pues lo que buscas es que sea un ganar-ganar. Entonces, ahí ponían el ejemplo incluso de una naranja. ¿Cómo era importante hablar de las necesidades para poder negociar? Aquí, por ejemplo, ponían el ejemplo de una mamá que tenían una naranja, tenía una naranja y tenía 2 hijas, y las 2 niñas querían la naranja. Entonces ella decide partirla a la mitad y darle la mitad del jugo a cada una. Y resulta que una niña quería el jugo y la otra quería la cascarita para ponerle en una mermelada en un pan. O sea, realmente las 2 niñas podían haberse quedado con la naranja si hubieran platicado de sus necesidades. Entonces, realmente, a mí me parece que esta oportunidad de poder negociar y acordar, al no tener un equilibrio en el Congreso, pues no se puede lograr. Entonces, pues aquí es una responsabilidad también de nosotros como sociedad civil. He visto pues que nos falta mucha educación cívica, mucha educación ciudadana. Por ejemplo, en la calle te pueden decir, oye, pero los diputados luego no se vuelven a parar, los diputados, yo he tenido un trabajo de calle por honrar el voto de las personas que me lo dieron, y porque me encantó hacer campaña y me encantó la cercanía con la gente, pero realmente la gente le pide lo mismo al Ejecutivo que al Legislativo. O sea, no entienden las diferencias de funciones. Creo que el voto del diputado es importantísimo, ver las características, el perfil, la preparación, los valores, porque realmente las decisiones que se toman en el Congreso y sobre todo en los presupuestos, tanto ingresos como egresos, es importantísimo porque de ahí parte todo. Entonces, si el Ejecutivo presenta un presupuesto en el que no se le va a poder mover ni una coma, de verdad, pues siente uno una gran impotencia y ha sido frustrante, ¿no? Entonces, pues yo creo que como sociedad debemos de promover el voto con nuestras gentes, con nuestra sociedad, un voto informado, salir todos a votar, pues, ¿qué más? Pues básicamente involucrarnos, y sí, la iniciativa privada para mí es un contrapeso importantísimo,
que también en una ocasión que en el MAIN hubo del CCI, de Concamín, hubo una reunión que yo recuerdo perfecto que lo dije. A como está ahorita el Congreso de desequilibrado, la oposición no tenemos mucho margen de maniobra y realmente la iniciativa privada va a ser elemental como contrapeso y la sociedad civil. Entonces creo que todos estos contrapesos, tanto los institucionales como los sociales, los que nos pueden hacer, es lo que nos puede hacer que de verdad tengamos una verdadera democracia y que nuestro país salga adelante. De verdad es muchísimo lo que se está corriendo de riesgo. Y ya nada más para terminar, les comento que el 6 de junio, la jornada electoral será el domingo 6 de junio del 2021. El INE prevé que participen 96 millones potenciales de electores. Se elegirán 3.528 representantes populares. En 2018 fueron 3.226. Es la elección más grande de la historia. Será la primera vez tras la reforma del 2014 que haya posibilidad de reelección en la Cámara de Diputados. 10 entidades implementarán el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, que sería Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Y en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, son 500 diputados de gubernaturas de 15 estados: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Congresos locales en 30 entidades, excepto Coahuila y Quintana Roo. Ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, excepto Durango e Hidalgo. Entonces, pues, como verán, es una elección muy importante y el involucramiento de todos va a ser muy importante para que logremos salir de este bache y no correr más riesgo. Otro punto de vista muy claro y que nos deja también de ver la oportunidad que tenemos para cambiar el rumbo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo le preguntaría a nuestra invitada Dulce María Sauri, antes de pedirle a Altagracia Gómez Sierra que nos haga su comentario breve. Dulce María, en esto que mencionó Geraldine, de la participación ciudadana, ¿cómo podemos participar nosotros como sociedad civil? No como grupos empresariales, no como cámaras, cúpula de los industriales y de las organizaciones de la iniciativa privada, sino como sociedad civil. ¿Cómo debiéramos ser más influyentes en las decisiones de la Cámara de Diputados? Con mucho gusto hago los comentarios, César, y también reconocer mi compañera Geraldine en todos los temas económicos. Geraldine siempre está presente estableciendo la posición de su grupo parlamentario y muchas de las veces lo que se ve en las sesiones plenarias es solamente la parte final del trabajo que se inicia en las comisiones y en las comisiones no tienen los mismos reflectores, digamos, que tiene las sesiones del Pleno. Es comprensible, aunque ahora gracias a estos nuevos dispositivos digitales, todos prácticamente son transmitidas por streaming y las grabamos, porque parte de nuestra modernidad está en que también las reuniones de las comisiones se pueden hacer a distancia y se firman digitalmente tanto la asistencia como los votos de las y los diputados. Pero bueno, ¿qué puede hacer la sociedad? Yo creo que hay dos niveles de comentario. El primer nivel es qué puede hacer la sociedad civil hacia la elección de 2021. Ya lo dijo Geraldine, es participar. Ahora, ¿cómo motiva la participación? La participación se motiva por dos vías. Una es la vía de un proyecto futuro en que tiene que haber compromisos muy específicos y concretos que hagan los candidatos y candidatas con grupos y asociaciones de la sociedad para que llegando a la Cámara de Diputados hagan o ejecuten determinadas acciones si tienen la mayoría. Ese es un camino.
El otro camino es el que siguió exitosamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la presidencia de la República. Es decir que todo está mal, que todo está corrupto, que todo está maltrecho y que por lo tanto hay que incitar, vamos a decir, el voto para desterrar ese pasado, lo cual se vale. Yo no estoy aquí diciendo que, y menos tratando de justificar lo injustificable que puede haber ocurrido en el pasado, ¿no? Pero esa es la otra vía. Ahora bien, me parece que la participación de la sociedad en nuestro país tendría que ir mucho más allá de un proceso electoral. Habíamos logrado avances importantes. Voces, por ejemplo, que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, por no irme más atrás, permanentemente la escuchábamos en la arena pública, discutiendo, confrontando actos de gobierno, descalificando acciones específicas, concretas. Y no me refiero únicamente a las organizaciones empresariales en general, sino organizaciones ambientalistas, de la educación. O sea, yo recuerdo la campaña que se desató al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto para la reforma educativa. O sea, casi podemos decir que fue un impulso que, por cierto, se comenzó a dar desde finales de la administración de Felipe Calderón y que cristalizó en una reforma educativa en la que hubo un componente de representación de la sociedad muy importante, ¿no? Pues todas esas voces, si bien no se han acallado, prácticamente se han, vamos a decir, han bajado mucho sus decibeles. Que es por desencanto, que es porque estamos demasiado ocupados todos en sobrevivir la situación de la pandemia, que es porque nadie quiere arriesgarse a ser exhibido en una mañanera, o que entre el SAT a revisar las finanzas, o que la unidad de inteligencia financiera recuerde que existimos, ¿no? O sea, no lo sé, pero el producto real es que esas organizaciones que estaban muy activas, insisto, no solo estoy hablando de la política, sino de la vida colectiva, se han, vamos a decir, han bajado su presencia, su tono. Entonces, eso hay que recuperarlo. O sea, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la ley eléctrica. Déjame decirles que independientemente del resultado, hubo muchas y sigue habiendo muchas voces que sí están participando en términos pues económicos de lo que esto significa para electricidad más cara, ambientales, que es tan importante, las causas ambientales por parte de las organizaciones de la sociedad. Entonces, ¿qué les propondría en concreto? Alguien lo tiene que hacer. Ustedes pueden hacerlo en Jalisco. Hagan un listado de compromisos concretos. No es que yo voy a defender la democracia. No. A ver. Diputado, candidato a diputado, candidata a diputada para la legislatura 65. Va a venir el proyecto de presupuesto de egresos 2022. En ese proyecto de presupuesto de egresos, vamos a votar por ti con el compromiso de, estoy diciendo cosas así, sin pesarlas demasiado, ¿no? Pero con el compromiso concreto de que vas a restablecer el fideicomiso para la investigación científica y tecnológica en los centros de investigación públicos y privados del país. El fideicomiso, porque no queremos que el dinero tenga anualidad. Es decir, si no lo gastas en el año, lo tienes que devolver a la tesorería de la federación. Un fideicomiso lo evita. Por ejemplo, las mujeres, yo diría, el compromiso concreto de, a ver, vamos a restablecer las estancias infantiles para el cuidado de las niñas y los niños menores, que fueron canceladas por esta administración. ¿Por qué? Porque es cuidar a los niños, sí, pero también es darle oportunidad de trabajar a las madres de familia. Otro compromiso concreto. Votamos por ti si le das en el presupuesto dinero a las escuelas de tiempo completo, que es un proyecto fundamental en términos de derechos de la infancia y de la juventud, pero también otra vez de derechos de las mujeres.
En fin, tiene que ser compromisos concretos. Y mi propuesta específica y provocadora es que lo hagan sobre el presupuesto. Porque ahí no va a haber, el grupo parlamentario del PRI, voy a usar el ejemplo de mi partido para que no haya sentimientos. Viene la negociación del presupuesto. Ay, es que Morena me está ofreciendo las perlas de la Virgen para que yo vote con ellos el presupuesto y les dé la mayoría. Ni más palomas, ¿eh? Que de una vez por todas sepan lo que en Yucatán decimos cochvirar, ¿eh? Que es darse la vuelta, irse por otro lado, ¿no? O traicionar, ¿verdad? Tiene un costo, altísimo costo político. Si se va a hacer un esfuerzo por parte de la sociedad, para llevar a una mayoría opositora a este gobierno, esa mayoría opositora tiene que comprometerse. Una cosa es la negociación política, que siempre existe, ¿verdad? Y qué bueno que así sea. Y además hay que restablecer el equilibrio en la negociación política. Pero otra cosa es la entrega. Eso es lo que es intolerable. Muchísimas gracias. Bien, continuamos ahora con Altagracia, que también desde el punto de vista de la sociedad civil y como empresaria exitosa, mujer, joven, de esa nueva generación que viene empujándonos a los que vamos un poco más adelante o mucho más adelante, pues me gustaría que brevemente, Altagracia, nos comentaras cómo ves al Congreso de la Unión. ¿Qué te digo del Congreso? Creo que hay una crisis de liderazgo más allá de Morena y sus aliados en el Congreso. Creo que incluso trasciende el ámbito de lo político, llega a líderes de organizaciones empresariales, a sindicatos y a los mismos empresarios en México, ¿no? O sea, a quienes pudiéramos asumir que eran o fueron líderes o debieran ser líderes, la verdad es que no salen muy bien parados. En México y en el mundo, ¿no? Vemos a presidencias como la de Iván Duque en Colombia, como la de Bolsonaro en Brasil, como la que viene saliendo Trump. Vaya, creo que hay una crisis de liderazgo, otra vez, que va mucho más allá de Morena e incluso más allá de lo político. Ahora, creo que siendo objetivos, y digamos, si quitamos la morenafobia, si comparamos a los dirigentes nacionales de los partidos, Mario Delgado contra Marco Cortés, incluso contra Lito, y ya no se diga contra los de PT, del Verde, del PRD, objetivamente no sale tan mal parado. Y eso no habla bien de él, habla mal de todos los demás, ¿no? O sea, la verdad es que en los grandes partidos de México, tampoco es que haya algún dirigente que se antoje como una obvia mejor opción para conducir la política pública económica y social de México. Yo te diría, ¿qué podemos hacer? Pues lo decía mi tía, ¿no? Con cosas concretas creo que se puede ir negociando, pero creo que a Morena se le debe de perder el miedo. Creo que tenemos que tratarla como lo que es una organización de hombres y mujeres en el poder, sobre todo de hombres, y creo que opera como todas y persigue los mismos fines, ¿no? Es normal que quiera ganar y que opere para hacerlo, sobre todo mientras no haya nada que la mayoría estime mejor. Y creo que dentro del partido y fuera ojalá que dentro del partido hicieran un esfuerzo para sumar mejores perfiles, que creo que eso es algo bien importante, ¿no? Que podemos seguir siendo oposición, pero también podemos pregonar, porque los que vayan por Morena, que suena como que será inevitable que llegue al poder y que llegue de forma avasallante, pues que tengan un mejor perfil, ¿no? O sea, no hay un solo, aunque el segundo principio que mencionó mi tía, la presidenta aquí de la Cámara de Diputados, decía, bueno, desde luego Morena es creación de Andrés Manuel y desde luego se hace lo que diga él. Sí, el tema es que Andrés Manuel se va en 4 años o en 3 años y Morena se queda, ¿no? Y creo que sí es momento de pensar qué Morena queremos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la Morena de Ebrard que hablar de la Morena de Sheinbaum, que hablar de la Morena de Monreal, ¿no? Una parece más priista del pasado, otra es ya con tendencias ideológicas fuertes hacia el estatismo. Otra sería otro tipo de tecnocracia que no molesta tanto ni a la oposición de ahora, ¿no? Y que incluso preferiría la oposición de ahora contra perfiles que se nombran de otros partidos. Entonces creo que desde luego se puede pedir a Morena que haga un esfuerzo por sumar mejores perfiles,
pero también creo que se debe de pedir a la oposición mejores candidatos, ¿no? O sea, este tema de candidatos como Samuel García a Nuevo León, donde era un pilar que pudiese haber ganado Movimiento Ciudadano, como pues candidatos que francamente no están preparados. No me gustaría decir más nombres para no, pues para no desacreditar a personajes que intentan, ¿no? Pero la verdad es que tanto el PAN como el PRD como el PRI no tiene nada de malo que vayan en la alianza. Tiene mucho de malo que escojan a personas que los representen, que tengan cero preparación. Vaya, no están escogiendo a perfiles como del exponente que tenemos hoy, ¿no? Están escogiendo a lo peor de lo peor de lo peor en la mayoría de los casos, teniendo acceso a mejores opciones y a mejores perfiles, y están desde luego dando preferencia a esta democracia formal de ganar el 6 de junio, pero no a ver qué sigue después del 6 de junio, ¿no? Entonces, creo que otra vez, creo que se le puede pedir más a Morena para que mejore los perfiles. Creo que algo se ha logrado ahí, ¿no? Al menos ya se detuvo alguna de las candidaturas a Guerrero, temporalmente al menos, que sonaba fuerte de Félix Salgado. Y así se pueden ir cambiando. No quiere decir que quien vaya traiga mejor perfil, pero vaya, sí se puede hacer algo porque los partidos presenten mejores perfiles, y creo que eso incluye a quien aparenta ser que va a ganar el 6 de junio, pero también a la oposición. La oposición no tiene ninguna chance, posibilidad de ganar, desde luego este año, pero tampoco en el 24, si no entiende pues que tiene que mejorarse, ¿no? Tiene que presentar un mejor proyecto y tiene que ser una mejor opción para la conducción de la política pública, económica y social de México. Y ahora no lo son, esa es la verdad, o no han logrado socializar que pueden serlo. Entonces, ese es el tema de la oposición. En el tema del mercado, yo creo que, y ahí también lo dijo la expositora de hoy, creo que podemos estar tranquilos con el Banco de México, con el funcionamiento del Banco de México, con que se siguen cumpliendo los objetivos del Banco de México, de cuidar el tema de la inflación, de cuidar el tema del tipo de cambio. Creo que tenemos instrumentos suficientes como los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, que previenen, vaya, que haya una desestabilización en el corto plazo, ¿no? Desde luego una ola de reformas pudiesen cambiar la situación. No veo que vaya a ser así. Creo que el presidente Andrés Manuel dice no entender mucho de economía y probablemente no la entienda mucho, pero creo que los principios fundamentales de precios de productos de la canasta básica cuando suben por temas de inflación, del tipo de cambio y de calificaciones es algo que trae en la cabeza y que desde luego seguirá trayendo en la cabeza, ¿no? O sea, porque en el momento que la persona no tiene para comprar una tortilla, no tiene para comprar el pan, no tiene para comprar, vaya, esos 30 millones de votantes, por más que les estés dando 3,000 pesos más, 2,500 pesos más, pues protestarán. Entonces creo que eso es algo que no nos debe de preocupar, digo, más allá de traerlo en la mente, y que desde luego cada que se presente una iniciativa de ley se les deberá de analizar las repercusiones económicas. Muchas gracias, Altagracia, por poner el dedo en la llaga. Le pediría a Tonatiuh Bravo Padilla su comentario para luego regresar con Dulce María, por último con Javier Sánchez, y nos vamos encaminando al final de la reunión con Claudia Basulto, que tiene un comentario en el tema de educación. No hay que olvidar que hay separación, equilibrio y colaboración entre los poderes. Son las tres cosas juntas. ¿Se necesitan poderes separados? Sí. Cada uno que tenga su ámbito estricto de acción. Pero también se requiere un equilibrio para que no haya zonas grises, y también se requiere que los poderes colaboren. De hecho, la Constitución tiene muchísimas formas claras de colaboración entre poderes, y una a la que me voy a referir solamente como ejemplo es la que tiene que ver con el poder legislativo, con la actividad legislativa. Si ustedes lo observan, cualquiera diría que las leyes es competencia del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Pero cuando la Corte revisa las leyes
y declara algunos de sus artículos o contenidos como inconstitucionales, está colaborando con la labor legislativa, siendo tribunal de constitucionalidad. Y cuando el Poder Judicial aplica las leyes, está haciendo un fenómeno, un ejercicio de jurisprudencia que puede en un momento determinado también la Corte ser un mecanismo de colaboración. Pero si el presidente de la República veta una ley aprobada por el legislativo, también está colaborando con el legislativo porque expone razones por las cuales él decide vetar un acto legislativo para que vuelva a ser revisado. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros ejemplos claros de la división, equilibrio y colaboración de poderes que son necesarios para que el país pueda salir adelante. Pues no nomás se requiere colaboración entre poderes, también se requiere un respeto al federalismo. Y ahí el respeto a los niveles de gobierno y a los poderes que hay entre los niveles de gobierno, tenemos uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Porque nuestro país se dice federalista. Sin embargo, les voy a poner a ustedes algunos ejemplos en los cuales en 2 años se rompió totalmente el equilibrio federalista que había antes. Y eso no quiere decir que antes no se hubiera roto ya. El primero, cuando se está aprobando la Guardia Nacional, nadie nos dimos cuenta, salvo algunos legisladores, de que se le estaba quitando de ser una atribución de los estados, ahora ser una atribución exclusiva del gobierno federal. O sea, antes no existía la Guardia Nacional, pero constitucionalmente podía existir, creada por los estados. En el siglo pasado y antepasado, sobre todo en el antepasado, varios estados de la República tenían Guardia Nacional como dispositivos de sus propias entidades y cuerpos de seguridad de ellos mismos. Ahora no es así. Si nos vamos a la reforma educativa, muchas atribuciones de la aprobación de contenidos se quedaron como atribución exclusiva del gobierno federal, tratando como si fueran menores de edad las secretarías de educación de las entidades federativas. También cuando se hace la reforma laboral, y esto pues aquí veo a varios empresarias y empresarios, pues ahora se dan cuenta que desde el reconocimiento de sindicatos hasta la existencia de las famosas juntas de conciliación y arbitraje desaparecieron y ahora todo lo resuelve la federación. Entonces se le quitaron atribuciones a los estados. Y luego, si nos vamos a la parte hacendaria, pues ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, con la mano en la cintura, simplemente porque así lo dispusieron, desaparecieron el fondo minero. Sin embargo, el fondo minero era un recurso que les llegaba a las entidades federativas y a los municipios que tienen la actividad minera para invertir en infraestructura necesaria que era complementaria para la actividad. Entonces, ¿qué quiero decir con todos estos ejemplos? Que nuestro federalismo, a diferencia del de Estados Unidos y del de Canadá, que está puesto en el acta fundamental y que requeriría enmiendas constitucionales muy difíciles de lograr, porque algunas de ellas pueden ser vetadas por las entidades o por los estados. Aquí en México, el federalismo puede ser modificado simplemente por el Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales que votan simplemente por mayoría que eso se dé. Y actualmente estamos en esa situación. Actualmente, yo les digo a todos ustedes, cualquier reforma constitucional que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales que los tiene en este momento Morena, pueden perfectamente aprobar reformas constitucionales que modifican todo, absolutamente la correlación de lo que estamos nosotros aquí comentando. Bueno, otra tendencia que complementaría la exposición es el debilitamiento de los organismos constitucionalmente autónomos. Si hace 23 años, 24 años, a la legislatura 56 en la que estuvimos Dulce María y un servidor,
nos tocó aprobar la creación del Instituto Federal Electoral separado por vez primera de la Secretaría de Gobernación para que la función electoral estuviera separada de los poderes, pues ahora lo que hay es una tendencia al debilitamiento de esos organismos constitucionalmente autónomos, empezando por el INE, pasando por el Banco de México, por el INEGI, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por la Comisión Federal de Competencia Económica, todos absolutamente, el Instituto de Transparencia, están siendo bombardeados y sus atribuciones se pretende ahora reformarlas para que sean parte de las mismas entidades del Ejecutivo. Hay una ignorancia absoluta de que el mismo Ejecutivo debe respetar todos los derechos que están tutelados por estos organismos constitucionales. Bueno, termino señalando lo que es mi coincidencia. Yo creo que lo que hay que hacer ahorita son dos cosas. Una, entender que todos debemos desplegar el mayor esfuerzo posible para que haya un equilibrio en el resultado electoral. Y equilibrio en el resultado electoral, no le demos vueltas. Es que lleguen a la Cámara Federal, a la Cámara de Diputados Federal, una mayoría que no sea la que tiene Morena o la coalición, porque ellos supieron ir más allá incluso del dispositivo constitucional que solo permite el 8% de sobrerepresentación, y ahora ellos controlan con la mayoría todos los órganos legislativos de la Cámara. La excepción hecha es la presidencia de la mesa directiva, y eso es porque desde la instalación hicimos un acuerdo que permitiera mantener la pluralidad en la presidencia de la mesa directiva, y por eso fue una diputada del PAN, la presidenta el año pasado, y ahora lo es Dulce. Pero francamente, hasta eso costó mucho trabajo que lo respetaran. Entonces, esa es una. Y la otra, solamente les digo lo siguiente. Hubo razones y causas de un olvido de una parte de la población, de un abandono, de una gran desigualdad económica que generaron las condiciones para que Morena ganara como ganó hace 2 años. Entonces tenemos que estar conscientes, todos los que estamos aquí, que no vamos a poder equilibrar el resultado de las elecciones si también no nos concentramos en hacer propuestas que combatan la desigualdad, que combatan la brecha entre gobernados y gobernantes, que combatan los estamentos de la clase política que hoy la mayoría de la gente no la siente suya, y que eso es precisamente el principal argumento que le ha permitido al presidente de la República, con ayudas sociales, llegar a entre 20 y 22 millones de mexicanos a través de todo lo que significan esas ayudas sociales. Entonces, la gran brecha, la gran desigualdad se tiene que combatir, porque ahí está el fondo de lo que propició el triunfo electoral de Morena, y para poder lograr el equilibrio tenemos que modificar esas condiciones, principalmente a partir de la igualdad social y de que las funciones del Estado social, principalmente la salud, la educación y el trabajo, puedan ser una realidad en el país. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, y muchas gracias, César, de nuevo por tu invitación. Al contrario, doctor Natiu, siempre es un gusto escucharte. Igualmente has detonado ideas y has explicado temas muy, muy importantes. Dado que se nos fue el tiempo, si le parece a nuestra invitada de honor, Dulce María Sauri, damos oportunidad a Claudia Basulto que muy rápido nos presente su propuesta, igual a Javier Sánchez. Encarecidamente les pido que seamos muy breves, y luego le paso el micrófono a Dulce María para cerrar la sesión. Por favor, Claudia, tu comentario. Muchas gracias, César. Aquí desde Tijuana Innovadora, con nuestra presidenta de la Cámara, nuestra Nancy Pelosi mexicana. Mi pregunta va en relación a el tema de educación cívica,
que ya se ha puesto en la mesa, donde la gente, y ella como socióloga lo entiende muy bien, la diferencia entre diputados, senadores, durante el Poder Judicial, etcétera. La gente se confunde. No estamos hablando de gente informada, empresarios o gente que tiene licenciaturas. Las personas se confunden. Y el tema de la educación cívica que va y viene, y los contenidos y lo que ahora se está proponiendo, si usted nos pudiera comentar qué ha sucedido con esto, cuáles son las consecuencias y si ustedes tienen algún plan para reforzar este tema tan importante en la democracia. Muchísimas gracias, Claudia. Y por último, Javier Sánchez, para pasarle el micrófono y las conclusiones a la señora diputada y presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri. Javier, por favor. Muchas gracias, César. Excelente exposición tanto de Dulce María Sauri, nuestra diputada y presidenta de la Cámara de Diputados. También me gustó mucho las palabras de Geraldina y la reflexión de Altagracia. Definitivamente necesitamos contrapesos. Hoy se publica una encuesta en el Financiero en la que, motivo de la vacunación, sube Morena a 6 puntos porcentuales para llegar a 44. Sin duda, la mayoría se la llevan de nuevo, ¿no? Geraldina nos pide una mayor intervención a la iniciativa privada. ¿Qué pasa? Estamos borrados, pero también estamos extorsionados. Y no sé, César, si tú puedas comentar algo, pero así nos sentimos todos, ¿no? Muchos grandes empresarios están con auditorías, con temas muy, muy delicados. Pero también hay un tema, hacen falta líderes, están borrados o los están borrando. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Pues muchas gracias y excelente intervención y gracias, César. María, por favor. Bueno, también excelentes comentarios y muy motivadores para la reflexión. Yo recogería desde luego lo que dijo Altagracia Gómez Sierra, mi sobrina, sobre el tema de la crisis de liderazgo en general. Sí tenemos un problema de liderazgo y el problema está en Morena como partido en el gobierno, que por cierto Morena no solo tiene esa crisis, tiene también un problema serio de institucionalización. Morena requiere, para ser un partido político, vivir un proceso de institucionalización en que la figura de una persona, en este caso el presidente de la República, deje de ser el eje. El PRI tuvo a la figura presidencial después de 70 años. Morena, y además se superó finalmente esa situación. Morena no puede reproducir ese modelo, no hay condiciones para ello. Me parece también que no es inevitable el triunfo de Morena. Incluso yo cuestionaría los resultados de estas encuestas en las que está ese elemento psicológico, es que el 11º pilar de Carpizo, hacernos sentir que estamos ante lo inevitable. No es cierto. Que si vemos el país dividido en 300 partes, es una por distrito electoral. Si ven, por ejemplo, ustedes, cuáles son los candidatos y candidatas en los distritos de Guadalajara, de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, van a ver a personas y hay que fijarnos en las personas, no solo en el partido que las propone, que pueden ser o partidos gobiernistas o partidos opositores al gobierno, o sea, dividiendo en dos grandes maneras. Hay que preguntarles qué están proponiendo ellos. Y es probable que la persona pueda, incluso en condiciones adversas, sacar adelante un resultado electoral favorable. Tiene que ver con la forma de las campañas, con las propuestas. Además, si por dinero fuera, el PRI no hubiera perdido la elección en 2018. Oigo 22 millones de personas que reciben. O sea, solamente Prospera, el programa de combate a la pobreza que nació como Progresa en 1997, tenía en el país a 6,5 millones de familias, 5 personas en promedio. Estás hablando de alrededor de 30 millones de personas que recibían este tipo de ayudas alimentarias, becas, etcétera. Entonces, no. Además, una conciencia de otra cosa que no logramos todavía asumir.
este país está partido en dos. Es un país en donde están los pobres, que representan la mitad de la población, y los no pobres. Las personas pobres supuestamente reciben en su mayoría apoyos gubernamentales. Pero hay una cosa que tienen los pobres. Los pobres no necesariamente por sus ingresos dejan de ser personas, familias que tienen aspiraciones de clases medias. Y que la obligación y la responsabilidad de los partidos, de los candidatos y de quienes representamos a la sociedad es lograr que esas ambiciones, esas expectativas de mejor educación, mejor empleo, sobre todo lo que tiene que ver con los hijos, haya medios para que puedan satisfacerlas. O sea, esa es la forma concreta de combatir la desigualdad en el país. Pero no hay que olvidarnos de los no pobres. La cúpula pequeña de los muy ricos, ellos solitos se defienden. Y cuando ya no pueden hacerlo, toman su avión y se van a vivir a otra parte. Pero la inmensa mayoría de los no pobres, que es esa clase media, que incluso está en la tablita, cuando pierde el empleo, el padre o la madre, el ingreso se deprime y hay que pagar la hipoteca de la casa, etcétera. ¿Qué le estamos diciendo a esas grandes clases medias? Esas clases medias que se enojaron, se hartaron de la corrupción o de la sensación de corrupción, para que luego no me jalen las orejas a mí, que había en cuanto a la gestión de los gobiernos del PRI y del PAN. Pero ellos votaron por la negativa, votaron porque no querían eso, pero no por lo que querían. Ese es el reto que tenemos. Y yo coincido totalmente con mi compañero Tonatio, que por cierto, deseo que su nuevo proyecto vaya muy bien. Es un hombre de veras entero en toda la extensión de la palabra. Y decirles que coincido en que el tema del federalismo es central. No hay que olvidarlo. ¿Qué quieren ustedes? Un estado de Jalisco supeditado al viejo estilo de la década de 1970, en que por alguna razón no le gustaba el gobernador en turno al presidente de la República y misteriosamente se enfermaba y se iba. ¿Eso quieren que regrese? ¿O quieren un estado como ha ido avanzando Jalisco, con organizaciones y grupos como los de ustedes y otros más que hay en Jalisco, con una fuerte participación de la sociedad, un estado que tome sus decisiones en cuanto a las medidas, por ejemplo, en materia de innovación, aun cuando la federación no entienda ese asunto? Bueno, eso es lo que se va a estar discutiendo también en el 2021. Y desde luego, tanto a Claudia Basulto, sí hay recursos para educación cívica que corre a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y yo considero que habría que reforzar aún más estos recursos, darle más medios al INE para que pueda realizar estos programas de educación cívica. No creo que haya mejor instancia para ello, porque no solamente se trata de alumnas y alumnos del sistema escolarizado, que eso está a cargo de la Secretaría de Educación, sino se trata de un permanente proceso de aprendizaje y enseñanza sobre lo que significa la convivencia, la participación política y social en los asuntos de interés público. La igualdad de género, que también es fundamental en este proceso de modernización en que vivimos. Hay recursos, pero se necesitan muchos más, Claudia. Y respecto a Javier Sánchez, solamente decirle, no hay que perder el ánimo. Algunas veces todo parece muy oscuro. Creo que estamos en estos momentos, en estas oscuridades. Pero yo pienso que sí hay capacidades que a veces incluso nosotros mismos ignoramos que las tenemos, hasta que no realmente algo nos toca la puerta. En este caso no solo se toca la puerta del cerebro, se toca también la del corazón, y decidimos salir y hacer las cosas de una manera distinta, con un propósito muy definido, que no es otra cosa de que podamos vivir mejor, felices y en una convivencia sana y en paz, ¿no? Así que con esto concluiría y muchísimas gracias por la oportunidad. Dulce María, pues es un verdadero gusto escuchar los conceptos de la experiencia, de la preparación, de la educación,
del colmillo, de los trofeos de guerra, de los raspones que se han venido acumulando al cabo de muchos años en esta tarea. El haber escuchado las opiniones también de la señora diputada y el señor diputado también nos han enriquecido la experiencia del día de hoy y obviamente también la de nuestros colegas empresarios. Ese es el objetivo de Coincides, el escuchar diferentes tipos de opinión, el ponerlos en una balanza y cada quien discierne, cada quien aplica su propio criterio. Yo, además de agradecer a todos su presencia, simplemente quisiera enfatizar, hoy, una vez más, ha quedado de manifiesto la necesidad de participar, que es lo que hacemos todos los miércoles en la tarde, participar, opinar, ser críticos, profundizar más en los temas. Así es que a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Dulce María, una vez más. Es un placer. Gracias. Ojalá que pronto volvamos a ver. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Déjame también decirles a ustedes que muchas gracias a José Luis, mi esposo, porque se conectó desde un principio y está todavía aquí, lo estoy viendo en la pantalla. Así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias, José Luis.